En la sesión de hoy vamos a adentrarnos en la obra de uno de los grandes arquitectos del pensamiento político moderno, Thomas Hobbes. Para comprender su filosofía es fundamental situarnos en su contexto, la Inglaterra del siglo XVII, un país literalmente desgarrado por la guerra civil. En medio de ese caos, Hobbes se propuso una tarea de una ambición casi sin precedentes. No quería simplemente interpretar el mundo, quería reconstruirlo sobre bases completamente nuevas. Quería fundar una ciencia de la política que fuera tan rigurosa como la geometría, una ciencia capaz, nada menos, que de erradicar la guerra para siempre. Esta es, con toda probabilidad, la frase más célebre y quizá más impactante de toda la filosofía política. Pero cuidado, no es una simple expresión de pesimismo. Es, si se quiere, un diagnóstico clínico. Es la conclusión rigurosamente lógica a la que llega Hobbes cuando analiza la condición humana si la despojamos de toda autoridad, de todo poder común. Este es el punto de partida, el problema fundamental que todo su sistema filosófico va a intentar resolver. Es, en definitiva, el abismo del que, según él, solo la razón puede rescatarnos. Bien, para entender cómo propone Hobbes escapar de ese abismo, el recorrido que haremos seguirá la propia estructura de su pensamiento. Empezaremos viendo por qué es una figura tan paradójica. Después analizaremos su idea de la filosofía como un método de cálculo. A partir de ahí exploraremos su visión del universo como un sistema de cuerpos en movimiento, lo que nos permitirá deducir su famosa teoría del estado de naturaleza. Y finalmente veremos cómo nace el Leviatán, el Estado, como la única solución racional a esa guerra perpetua. Vamos a empezar entonces por el primer punto. Y es que la herencia intelectual de Hobbes es profundamente ambigua. Es un verdadero nudo de contradicciones aparentes, un nudo que ha generado siglos de debate, pero que en realidad nos revela la enorme complejidad y la originalidad de su proyecto. Y aquí tenemos la gran tensión. ¿Cómo es posible que se le considere uno de los padres del liberalismo? Pues porque todo su sistema político parte del individuo, de su derecho fundamental a la autoconservación. Y sin embargo, ¿cuál es la solución a la que llega? La sumisión a un poder absoluto, indivisible, prácticamente la antítesis del liberalismo. Ocurre lo mismo con la ley. Se le ve como el fundador del iuspositivismo, la idea de que la ley es sencillamente lo que el soberano manda, pero todo su argumento se construye sobre unas leyes de la naturaleza que la razón descubre. Pero ojo, estas no son fallas en su lógica, son en realidad las tensiones fundacionales de la propia modernidad política. Para resolver estas paradojas, para entender su propuesta, es imprescindible que vayamos a la raíz misma de su sistema, su teoría del conocimiento. Hobbes estaba absolutamente convencido de que la causa última de la guerra civil era la discrepancia en las opiniones, y que esta enfermedad social solo podía curarse con un método para alcanzar la verdad que fuese tan irrefutable como las matemáticas. Aquí Hobbes traza una distinción que es capital. Por un lado tenemos el conocimiento de hecho, que se basa en la experiencia y en la memoria. Por ejemplo, una persona sabe por experiencia que si toma un ibuprofeno, el dolor de cabeza se le pasa. Esto es un hecho. Pero ¿es esto realmente saber? Para Hobbes la respuesta es no. Esto es memoria, historia. El auténtico conocimiento, el conocimiento científico o filosófico, es el de las causas y las consecuencias. Es saber por qué el ibuprofeno alivia el dolor. Es un conocimiento demostrativo que siempre sigue la estructura lógica si A, entonces B. La filosofía es, por lo tanto, una ciencia de las causas, una ciencia demostrativa, y es crucial entender lo que esta definición deja fuera del campo filosófico. Por ejemplo, excluye la teología, porque de Dios, al no haber sido generado, no podemos conocer sus causas, y excluye también la historia, que para él es un mero registro de hechos. La filosofía para Hobbes es, en esencia, un ejercicio de cálculo, un ejercicio de sumar y restar las consecuencias de los nombres que hemos acordado para definir las cosas. Y claro, este cálculo se realiza con palabras. Aquí Hobbes adopta una postura filosófica que conocemos como nominalismo radical. ¿Qué significa esto? Pues que los conceptos universales como humanidad, justicia, bien, no se refieren a esencias reales que existan en el mundo. Son solo etiquetas, nombres que les ponemos a nuestras percepciones. La razón, por tanto, no opera directamente sobre la realidad, sino sobre el lenguaje. Y esto tiene una consecuencia, créanme, demoledora. La verdad ya no es una correspondencia con el mundo exterior, sino una cuestión de coherencia interna entre nuestras definiciones. De acuerdo. Si la filosofía es la ciencia de las causas, la pregunta lógica es, ¿qué tipo de cosas tienen causas que podamos conocer? La respuesta de Hobbes es tan simple como rotunda: los cuerpos. Y con esto pasamos de su teoría del conocimiento a su visión de la realidad, es decir, a su ontología. Este es un materialismo inflexible. Para Hobbes, todo lo que existe es físico, tiene dimensiones, está en un lugar del espacio.
Un concepto como el de sustancia incorpórea, que era fundamental en la filosofía escolástica, para él no es simplemente algo erróneo, es un absurdo, una combinación de palabras sin significado alguno, un flato de voz, como él decía. Algo que ni siquiera podemos imaginar. Esta convicción, de hecho, le llevó a afirmar en una famosa controversia que si Dios existe, tiene que ser necesariamente un cuerpo, por muy sutil que éste sea. Y esta ontología materialista es lo que le permite a Hobbes construir un sistema filosófico que es completo y unificado. La filosofía, o la ciencia, se divide en dos grandes ramas. Por un lado, la filosofía natural, que estudia los cuerpos creados por la naturaleza, y por otro, la filosofía civil, que estudia los cuerpos artificiales, los que son creados por la voluntad humana. Esta última, a su vez, se subdivide en la ética, que analiza al individuo como un cuerpo movido por sus pasiones, y la política, que estudia el cuerpo artificial por excelencia, el Estado, el gran leviatán. Claro, en un universo así, un universo mecanicista, donde todo es un cuerpo en movimiento determinado por causas anteriores, ¿qué espacio queda para la libertad? Bueno, pues Hobbes redefine el concepto. La libertad para él no es el libre albedrío. De hecho, nuestra voluntad también está determinada. La libertad es sencillamente la ausencia de obstáculos externos al movimiento. Un río es libre de fluir si no hay una presa que lo detenga. Una persona es libre de caminar si no está encadenada. Es, como ven, una libertad de acción, no de volición. Bien, armados con todos estos principios, un ser humano que es un cuerpo en movimiento impulsado por sus pasiones en un universo material, ahora podemos deducir de forma casi matemática cómo se comportarían los individuos en una situación hipotética donde no existiera un poder común que los controlase. Ahora sí, entramos en el célebre estado de naturaleza. Hobbes parte de una premisa. Los seres humanos somos, a grandes rasgos, iguales en nuestras capacidades físicas y mentales. De esta igualdad de capacidades, dice, surge una igualdad en la esperanza de conseguir nuestros fines. El problema es que si dos personas desean lo mismo y no pueden compartirlo, se vuelven enemigas, y esta situación genera un conflicto inevitable que se alimenta de tres causas. Primero, la competición por los recursos. Segundo, la desconfianza, que nos lleva a atacar preventivamente para garantizar nuestra propia seguridad. Y tercero, la gloria, ese deseo de ser reconocido, que nos hace luchar por meras cuestiones de reputación. Y aquí hay que entender un punto que es absolutamente crucial. La guerra de todos contra todos no significa que haya una batalla incesante. Es una condición, un estado permanente de inseguridad. Hobbes usa una analogía brillante. Dice que el mal tiempo no consiste en que llueva sin parar, sino en una disposición del cielo a llover durante varios días. Del mismo modo, el estado de guerra es ese lapso de tiempo en que la amenaza de la violencia es constante y no hay seguridad alguna. En una condición así no hay industria, no hay arte, no hay sociedad y, lo que es peor, hay un miedo continuo a una muerte violenta. Pero entonces, ¿el ser humano está condenado a esta existencia miserable? Hobbes nos dice que no, porque las mismas pasiones que lo llevan a la guerra, como el miedo a la muerte, son las que también lo inclinan a buscar la paz. Y lo más importante, posee una herramienta para encontrar el camino, la razón. La razón, que no es otra cosa que esa capacidad de calcular consecuencias, le muestra las normas que debe seguir para preservar su vida. Y la razón lo que hace es descubrir una serie de leyes de la naturaleza. Ojo, no son mandatos divinos, son más bien teoremas, preceptos para la supervivencia. La primera y más fundamental es buscar la paz. De esta se deriva, lógicamente, la segunda. Para lograr la paz, cada individuo debe renunciar a su derecho natural a todo, pero siempre con la condición de que los demás también lo hagan. Y la tercera, que es la fuente de toda justicia, los pactos deben respetarse. Sin esta ley, los pactos son palabras vacías y volvemos inevitablemente al estado de guerra. Y es aquí, en esta tercera ley, donde encontramos el origen de la justicia. Para Hobbes, la justicia no existe en la naturaleza. No hay nada justo o injusto donde no hay ley ni pacto. La justicia nace, de forma artificial, con esta tercera ley natural. Pero esta ley solo tiene sentido, solo es efectiva, si existe un poder con la fuerza suficiente para obligar a su cumplimiento, un poder que castigue a quien la viole. Por tanto, la justicia no es más que el cumplimiento de los pactos, y solo puede existir bajo un Estado soberano que garantice que el miedo al castigo sea siempre mayor que el posible beneficio de romper el acuerdo. Y cerramos nuestro análisis con esta pregunta, la pregunta que, en el fondo, late en el corazón de toda la filosofía hobbesiana. Si conceptos como justicia, injusticia, bien o mal son construcciones artificiales que solo adquieren sentido bajo el poder de un soberano, ¿qué ocurre entonces con la moralidad? ¿Es simplemente una función del poder? Hobbes nos obliga a confrontar esa relación, a menudo incómoda, entre la autoridad, la ley y los fundamentos de nuestra vida en común. Un desafío que, siglos después, sigue resonando con una fuerza absolutamente ineludible.